Bueno, gracias por la invitación, excelente la exposición previa, y bueno, y yo les voy a comentar, como dijo Daniel, les voy a hablar de infecciones de partes blandas en el pie diabético. Bueno, este es el hospital donde trabajamos con Daniel. Yo pertenezco al servicio de clínica médica, y es el hospital Dr. Ricardo Gutiérrez de la ciudad de La Plata. Bueno, primero vamos a hablar de un poquito de conceptos generales, algunos ya, no voy a ser repetitiva, algunos ya se pusieron, pero bueno, tener en cuenta que la diabetes es una enfermedad altamente prevalente en todo el mundo, que en los últimos 25 años se ha duplicado en la prevalencia, y que corresponde al 8.5% de la población adulta mundial tiene diabetes. El pie diabético fue definido por la Organización Mundial de la Salud como la presencia de ulceración, infección o gangrena del pie, con un compromiso diferente en cuanto al porcentaje, pero está asociado con la neuropatía, con la enfermedad vascular y también con alteraciones metabólicas, principalmente la hiperglucemia. Las infecciones del pie constituyen la principal causa de hospitalización relacionada con la diabetes y también la de amputación de miembros inferiores. Muchos pacientes con diabetes no saben que tienen una infección o una herida, por lo cual es sumamente importante en la consulta, que puede ser la primera, en el consultorio externo o en el paciente internado, evaluar y revisar la piel y los pies para evaluar si existen o no lesiones o heridas, ¿no? La mayoría de los pacientes con pie diabético, con infección, van a tener una úlcera, muchos de ellos, tener en cuenta que ya tienen una úlcera previa, y esta úlcera, en el 50% de los casos, se va a acompañar de una infección o se va a infectar secundariamente. También hacer la diferencia entre una herida o una úlcera infectada de aquella que no está infectada. Por ejemplo, una de las principales, o sea, de las diferencias más complejas a veces, es diferenciar al pie diabético infectado de una neuroartropatía de Charcot. Bueno, está descrita una maniobra que se eleva la neuroartropatía de Charcot, o sea, tiene cambios inflamatorios importantes, y una maniobra simple como la elevación del miembro durante 5 minutos puede hacer la diferencia entre una infección y esta artropatía, ¿no? Y después tener en cuenta como concepto importante que en el pie que no hay infección, la profilaxis con antibióticos o los antibióticos para reducir la carga microbiológica no son útiles ni para la cicatrización de la herida, y lo que sí hacen es aumentar el riesgo de colonización e infección por patógenos multiresistentes. Esto es una imagen que corresponde a una úlcera en la región plantar del pie, en donde es una úlcera por presión, en donde no visualizamos signos ni síntomas de sobreинfección bacteriana. Esta también es una lesión necrótica, una escara necrótica del talón, y en la segunda imagen hay una gangrena seca con afectación del primero y segundo dedo. Tampoco no hay infección. La infección del pie diabético corresponde a la invasión y multiplicación de microorganismos en los tejidos corporales asociados con la destrucción. Existen factores de riesgo del huésped que llevan a ese proceso o a la infección, ¿no?, de piel y partes blandas. La hiperglucemia no controlada es uno de los factores importantes, la alteración en la barrera de la piel, la neuropatía sensorial y autonómica, el trauma y la presión, la insuficiencia venosa o arterial, y la disfunción del sistema inmunológico. En la infección del pie diabético, la fisiopatogenia
Como dijimos, un factor impulsor y principal de la infección en los diabéticos es esa hiperglucemia descontrolada. La hiperglucemia lo que promueve es la disfunción mitocondrial y la formación de radicales libres de oxígeno. Esto genera un estrés oxidativo que afecta a todas las células, incluso las células del sistema inmunitario, activando citocinas proinflamatorias y aumento de la inflamación. Esta exposición a largo plazo de las células a altos niveles de glucosa, estrés oxidativo, radicales libres y este estado inflamatorio da como resultado el daño en los órganos terminales. Uno de ellos es el pie, que es el que estamos tratando. La alteración de la barrera cutánea normal que se presenta en el paciente diabético y la vascularización deficiente conduce al mayor riesgo de invasión bacteriana. También las bacterias que más frecuentemente vemos involucrados en la infección de partes blandas son los organismos gram positivos que normalmente pueden colonizar la piel, entre ellos tenemos los gérmenes del género Streptococo y Estafilococo. Y la diabetes también es un factor importante de riesgo conocido en la colonización de estafiloaureus resistentes a la meticilina, que son los SAMS-R, meticilino resistentes. Esta imagen corresponde a un paciente con una neuropatía autonómica, en donde el paciente tiene disminución de la sudoración. Esto predispone a la presencia de piel seca, grietas, que pueden transformarse en una puerta de entrada para la producción de heridas e infección. Bueno, en cuanto a la infección en el pie diabético, la podemos definir, el IFSA, o la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, define a la infección como la presencia de dos o más de los siguientes ítems. El edema o la induración local, el eritema, que debe ser mayor o igual, mayor o igual a 0,5 centímetros alrededor de la herida, el dolor o aumento de la sensibilidad local, y la secreción purulenta, puede ser una secreción espesa, blanquecina, opaca o sanguinolenta. Y el aumento de la temperatura local. Con dos o más de los siguientes ítems se define el diagnóstico de infección. La infección puede ser leve, moderada o severa. Cuando no existen signos inflamatorios descritos en la diapo previa, no estamos hablando de infección, digamos, no hay infección. En la infección leve va a haber signos inflamatorios, dos o más, ¿no? De signos ya sea inflamatorios, secreción o induración y edema, y la zona de eritema va a ser menor de 2 centímetros, menor o igual a 2 centímetros, ¿no? Y en la leve lo que está comprometido solamente es la piel y el tejido celular subcutáneo. En la moderada ya el área de extensión, de eritema y esos cambios inflamatorios van a ser mayor de 2 centímetros, y se extiende también en profundidad, en este caso. Se extiende más allá de la fase aponeurótica, pudiendo comprometer músculos, tendones, articulación y hueso. Tampoco en la moderada no están descritos, no hay compromiso sistémico, y el paciente está metabólicamente estable. En cambio, en la severa, hay toxicidad sistémica, el paciente está inestable hemodinámicamente, generalmente se acompaña de fiebre, leucocitosis, y bueno, eso es lo que define, según esta clasificación, la categorización de la infección. Esto es un paciente, son imágenes correspondientes a la gangrena húmeda, es un paciente en donde no cabe duda que hay una infección, hay colección, hay lesiones supurativas y hay evidencia de necrosis. Es lo que denominamos la gangrena húmeda, a diferencia de las primeras imágenes que pasamos, en donde la gangrena era seca, hay isquemia, pero no hay infección.
Bueno, en cuanto a las... hay formas de categorizar al paciente con un pie infectado, distintas clasificaciones. Está la clasificación de Texas, en donde el paciente se clasifica de acuerdo a la profundidad de la infección. Y después, bueno, la clasificación de San Elian, en donde es un poco más completa y que corresponde a, bueno, se tiene en cuenta la topografía de la lesión, dónde está la úlcera o lesión, el número, la profundidad, la extensión, y existen factores agravantes que se tienen en cuenta en la puntuación, como son la presencia de alteración vascular, neuropatía, edema, induración. A esto se le da un puntaje, y de acuerdo a este puntaje, la lesión puede ser leve, moderada o grave, ¿no? Leve va a ser menor de 10 puntos, una moderada va a ser entre 11 y 20 puntos, y la grave mayor de 20 puntos, entre 20 y 30. Bueno, este es también categorizar la infección de acuerdo a la clasificación del IPSA, de la Sociedad Americana de Infectología, en donde un poco se habló en la charla anterior, categorizar al paciente y de acuerdo a la categoría de infección, ver en qué nivel se va a atender el paciente. Esto está es en el manual del abordaje del paciente del pie diabético del Ministerio de Salud, y en donde el paciente con infección leve puede ser atendido en el primer nivel de atención, en donde se le va a colocar el antibiótico, se va a evaluar al paciente, y ese paciente tiene que ser generalmente reevaluado a las 72 horas, porque bueno, esa infección leve puede no tener mejoría, o puede progresar, y esa mejoría habitual puede ser, una de las causas puede ser que no esté cubierto en forma adecuada con el tratamiento empírico que hemos elegido. La infección moderada generalmente corresponde a la atención en un segundo nivel. Como se dijo en la charla anterior, dentro de la infección moderada existe una amplia variedad, porque puede estar comprometido la piel y el tejido celular subcutáneo en una extensión más de 2 centímetros, o sea, un proceso inflamatorio que tiene más de 2 centímetros de extensión de la úlcera o de la herida, pero también puede estar, abarca en profundidad cuando hay compromiso óseo y muscular. Bueno, esto generalmente puede ser atendido en un segundo o en un tercer nivel. Si la infección es profunda o hay sospecha de afectación ósea, generalmente va a ser derivado a un tercer nivel, en general para hacer un diagnóstico histopatológico y microbiológico de una muestra de hueso, por ejemplo. O otros métodos de imagen, y también para hacer el diagnóstico, ¿no? Y un abordaje adecuado. Y en la infección severa es aquella, el ataque corresponde al ataque de pie diabético, generalmente, y en donde el paciente debe ser atendido e internado en el momento, y el cuadro debe ser en las primeras 12 horas, digamos, evaluado y con un tratamiento adecuado, completo, antibiótico, adecuado, de acuerdo a la microbiología local y el abordaje quirúrgico. Bueno, tener en cuenta que la isquemia del pie puede incrementar la severidad de la infección, o sea, si es crítica la puede transformar en severa. Serían factores agravantes, que bueno, por eso existen clasificaciones en donde cambia, digamos, el puntaje, y básicamente son los factores agravantes que los estuve comentando un poco previamente, ¿no?